Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos, una vez más en la pantalla de Señalú para proponer un tema a debatir. Han pasado 3 días de las elecciones presidenciales en Venezuela y las noticias se siguen dando a conocer minuto a minuto porque hay repercusión internacional, porque hacia adentro también hay repercusiones. Todavía quizás, si bien ya hay un resultado dado desde un organismo oficial, no hay consenso con respecto a los números. Bueno, todo eso vamos a discutir hoy en Distintos Parecidos en el marco de una crisis económica muy fuerte en ese país, en Venezuela, desabastecimiento, cortes energéticos, bueno, una crisis migratoria, ¿sí? Ya implicados otros países de Latinoamérica en esta cuestión que tiene que ver entonces con una cuestión más abierta, ¿sí? En esto que tiene que ver con Venezuela. Nos vamos a centrar en esto en el debate del día de hoy. Abrimos página internacional y nos vamos hasta Venezuela. Este domingo conocíamos cómo Nicolás Maduro ganaba unas elecciones con una abstención histórica. El presidente de Estados Unidos, en reacción a las elecciones venezolanas, dijo que estrechará las sanciones financieras contra este país. La oposición ratificó su llamado a no votar debido a que este proceso no cumple con las características de una elección. Es una ofensa al pueblo de Venezuela decir que aquí hay una dictadura cuando tenemos un país de libertad, de pensamiento, de acción, un país que elige con el voto permanente. Así que al mundo le digo respeto. Respeto, respeto. Los líderes del G7, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, denunciaron el desarrollo de la jornada electoral por no cumplir los estándares internacionales ni asegurar garantías básicas. Mauricio Macri dijo que esto fue un simulacro de votación, no lo reconoció, lo mismo Estados Unidos, lo mismo la Unión Europea. Pero Maduro se ratificó y se autoproclamó presidente electo por 6 años más. Los procesos electorales en Venezuela se han internacionalizado de tal manera que es muy difícil pensarlos únicamente en clave venezolana. Está claro que el significado político que tienen excede la puja entre oficialismo y oposición, como podría ser en cualquier otro país de América Latina. El gobierno de México no reconoce la legitimidad de las elecciones llevadas ayer a cabo en la República Bolivariana de Venezuela. No es un proceso legítimo y no va a ser reconocido por los países que practicamos la verdadera democracia. Nicolás Maduro ganó estos comicios con un 68% de los votos emitidos, una cifra que defienden los presentes en esta proclamación y que responden así ante las acusaciones de fraude ante unas elecciones que consideran plenamente democráticas. Bien, de un lado Nicolás Maduro, presidente desde el año 2013, pero presente en el régimen chavista como ministro de Relaciones Exteriores desde 2006 a 2012, vicepresidente desde el 2012 al 2013. En el lado de enfrente estaba Henry Falcón, un candidato que se presentó ante Maduro, ¿sí? Que en su momento fue gobernador, ¿sí? En el régimen chavista, como lo decíamos, y que luego se alejó, ¿sí? Traidor para propios y traidor para ajenos también. Números, 68% para Maduro, pero un número que fue protagonista desde el domingo hasta hoy en las discusiones, ¿sí? En estas polémicas, el de participación, ¿sí? Se habla de un 46,2% de participación, lo que habla de una gran abstención, uno de los pedidos de la oposición en el marco de la crisis que se está dando en el país de Venezuela. Ahora sí, arrancamos el programa con Carolina. Buenas tardes, Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fer, muy bien, y por supuesto saludamos a los que están del otro lado a través de www.universidad.com.ar y por supuesto a aquellos que están desde Canal 30 TDA y Canal 22 de Supercanal. Como bien decías, también vamos a hacer un repaso de las elecciones que han habido en Venezuela desde 1998 y vamos a dar algunos números e informes de la situación actual que hay en Venezuela. Bien, por supuesto, toda esa información para poder debatir con nuestros invitados del día. Está con nosotros Nicolás Ortega. Muchas gracias, Nicolás, por estar presente. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Él es licenciado en Ciencias Políticas de Administración Pública. Nuevamente, gracias, Nico, por estar acá. Sergio Astorga, muchísimas gracias, Sergio, por estar presente. De la casa, analista internacional, muchas gracias por estar presente. Sí, también, bueno, gracias por la invitación y bueno, esperemos compartir estas ideas sobre la situación en Venezuela. Muchas gracias. Y también está con nosotros Luis Formosel, periodista. Muchísimas gracias, Luis, por estar presente en Distintos Parecidos. Gracias por la invitación, gracias.
Bueno, y ahora sí, Caro, vamos a la información. Vamos para a las sumar, placas. ¿no? Bueno, vamos a las placas en el debate del día de hoy de distintos parecidos. Y en la primera nos vamos a encontrar que en 1998 resulta ganador Hugo Chávez del movimiento Quinta República, sucediendo a Rafael Caldera en la presidencia de Venezuela. En el 2000 fue la tercera elección bajo la nueva Constitución de Venezuela, adoptada en 1999. En estos comicios, Chávez resulta reelegido para el periodo 2001-2007. En el 2006 nuevamente fue reelegido y en el 2012 fue reelecto en un cuarto mandato consecutivo para el periodo 2013-2019. Luego de la muerte de Hugo Chávez se realizó un nuevo proceso electoral en el 2013 y las principales coaliciones que disputaban la elección fueron el Gran Polo Patriótico, que respaldaba la elección de Nicolás Maduro del Partido Socialista Unido de Venezuela, designado por Hugo Chávez, y la Mesa de la Unidad Democrática, representada por Randowski del Partido Primero Justicia. Nicolás Maduro ganó en estos comicios por el 50,61% de los votos y el pasado 20 de mayo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de Venezuela para el periodo 2019-2025, donde se habla de esta reelección a Maduro, pero de alguna forma, como bien decimos, organismos internacionales y propios no gubernamentales de Venezuela desconocen la deslegitimidad de las elecciones. Y en la siguiente placa nos vamos a ir a la situación actual en Venezuela, porque según un informe del diario venezolano Estímulo, la Organización Internacional de las Migraciones reveló que la cantidad de venezolanos en Latinoamérica subió en 900% entre 2015 y 2017, pasando de 89.000 a 900.000 ciudadanos. Respecto a las remesas, expertos independientes estiman que en la actualidad los venezolanos envían alrededor de $1.000 millones al año a los familiares y amigos que han dejado atrás. Ese dinero es crucial en un momento en el que el salario mínimo en Venezuela es de menos de $2 mensuales. Por otro lado, Venezuela está sumida en una compleja crisis con una inflación anual de 13.776%, según estimaciones de la Asamblea Nacional Opositora, una creciente escasez de alimentos y medicinas y una severa contracción económica que amenaza con agravarse ante las dificultades financieras y, por supuesto, la caída en la producción de la estatal Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, corazón económico de este país. Bueno, la idea es analizar un poco entonces estas elecciones del pasado domingo en este contexto a partir de los datos que nos proporciona Caro en su columna. Y sí, centrarnos un poquito ahora en las elecciones y ya nos vamos un poco más allá, ¿no?, de lo que está pasando. Pero preguntar en función de este dato que tiene que ver con el porcentaje de participación en estas elecciones. ¿Sí? Un 46%, menos del 50% de la población yendo a votar. ¿Legitima, deslegitima? ¿Qué lectura hace, Sergio? No, es un dato que lo veíamos venir porque realmente la crisis económica ha afectado mucho a este país, digamos, es un dato que no se puede desconocer. También la oposición había llamado a la abstención electoral, pero es interesante ver otros procesos electorales y, por ejemplo, Piñera en Chile también fue electo por cerca del 45 o 47% electorado y en ningún medio de comunicación se valoró ese dato. En cambio, bueno, en Venezuela, digamos, estamos observando los medios hegemónicos, sobre todo cómo están dirigiendo la información, sobre todo para ir avanzando en contra, digamos, de este gobierno, que bueno, hay diferentes visiones, ¿no es cierto? No solamente en Argentina, en todas partes del mundo, pero en el informe tal vez al principio faltó quienes están reconociendo estas elecciones, porque el presidente de Rusia ha dicho que, bueno, ha felicitado a Maduro, también de Irán, algunos países centroamericanos, del ALBA, también han reconocido, Bolivia. Sí. Uruguay mucho no ha salido, pero creo que también la Cancillería estaría avalando. Así que es todo un contexto que presenta sus disyuntivas, sus tensiones, digamos, pero bueno, está la cuestión económica por un lado y después la cuestión política, pero que está en este marco. Bien. Luis, ¿qué piensa de esta participación en las elecciones? Yo coincido con él en el plano de lo que dicen oficialmente. O sea, oficialmente se dice el 46%.
Yo quisiera saber si realmente fue el 46. En segundo lugar, no planteo el resultado que se dio a conocer, sino lo que pasó previo a las elecciones. O sea, no se permitió el libre debate, los candidatos opositores fueron detenidos, no hubo oposición directamente. Bueno, en un proceso, no digo ilegal, pero no legalista. O sea, a ver, se cumplieron todo lo que se había establecido para la realización de elecciones, pero creo que no en un contexto realmente libre. Bien. Nico. Sí, estamos de acuerdo de que hay una realidad particular con respecto a las otras elecciones en las cuales el chavismo ha venido presentándose y en las cuales los venezolanos han acudido masivamente a votar, ¿no? Comparar esas 18, 19 elecciones del 99 con la última, evidentemente hay una diferencia. Ahora, también como planteaba Sergio, eso se explica mucho también por el sistema electoral venezolano. Es un sistema donde la votación no es obligatoria y en ese sentido el juego democrático es distinto a lo que nosotros por ahí estamos acostumbrados en la Argentina, donde el voto es obligatorio. Así como en Chile, bueno, en el propio Estados Unidos el índice de participación fue 56%, es decir, un 8% más según lo que dice el Poder Electoral venezolano, el caso de Francia, y podemos agrandar la lista si vemos los países más que nada parlamentarios, ¿no? Bien, ¿y qué pasa con esas condiciones previas que nos comenta Luis, ¿no? Antes de llegar a estas elecciones? ¿Cómo se explican? Bueno, sí, evidentemente hay una situación particular que está viviendo Venezuela. Chávez en el 99, una de las primeras acciones que él toma al llegar a la presidencia es reformar la Constitución por completo, lo que implicó la creación de un nuevo Estado, por así decirlo, el Estado bolivariano, donde se incorporan nuevos poderes, ¿no? Más allá de los 3 que nosotros conocemos. Entonces es un Estado que recién está cumpliendo la mayoría de edad y que todavía me parece que no genera las capacidades para desenvolverse de una forma más suave, menos conflictiva, con menos ruptura, es decir, que refleje más continuidades más que las discontinuidades que estamos viendo actualmente, ¿no? Yo, si me permitís un poco dentro del diálogo yo tuve la suerte de conocer Venezuela habiendo ido a un lugar que es Isla Margarita, nada que ver con... Claro. El hermoso estado de Nueva Esparta. Nueva Esparta. De todos modos, conversé con mucha gente. Yo parto de una base, o sea, el 90% de lo que yo hablé está de acuerdo con Chávez. O sea, pero de ese 90%, el 70% estaba en contra de Maduro. O sea, yo creo que hubo una ruptura dentro de lo que era el chavismo frente a lo que es Maduro. No sé si es culpa de Maduro, de la situación internacional, del precio del petróleo, de las distintas circunstancias, o de todo junto, sí, digamos. Pero de todos modos, la gente hacía la aclaración de lo que era Chávez frente a lo que es Maduro. La versión que yo tengo, por lo que comentaron y lo que decían, era que Chávez tenía un objetivo a cumplir que era el de unir a América Latina. En cierto modo, tomó como base versiones, insisto, porque yo no conozco, digamos, la realidad de la situación, el peronismo argentino. Según dicen, Chávez consideraba un error que Perón haya dicho que el único heredero era el pueblo, entonces buscó un heredero. Tenía 2 opciones, o Diosdado Cabello o Nicolás Maduro. Y optó por el más moderado. O sea,
¿Es moderado Maduro? Bueno, a ver, a esto voy. O sea, si se dice que optó por el más moderado, no quiero pensar qué hubiese pasado si hubiera optado por Diosdado Cabello. O sea, esto es lo que me pregunto. Bueno, yo creo que ahí hubo una... bueno, de hecho el chavismo como movimiento político, el movimiento Quinta República, de hecho, fue una alianza cívico-militar entre elementos civiles que de tradición comunista y de la guerrilla venezolana, principalmente de los 70 y los 80, y sectores nacionalistas del ejército venezolano que tuvieron una participación pasiva en el Caracazo y que luego tuvieron una participación activa en el intento de golpe de Estado fallido del 92, que es el que pone a Chávez en la escena internacional. Claramente Maduro no es Chávez. Chávez fue un coronel que estando preso se convirtió en presidente, por así decirlo. Entonces tenía un carisma y un ascendiente que le permitía una conducción sobre estratos militares y por supuesto sobre estratos civiles que mantenían cohesionado el sistema de gobierno. Bien. Sin Chávez... Bueno, no, interesante ver, para analizar las elecciones del domingo, necesariamente tenemos que retrotraernos a tiempo atrás y sobre todo a la década de los 90, ¿no es cierto? Una época donde el neoliberalismo se impuso en la región, a pesar de que en Venezuela llegaban los presidentes con un discurso antineoliberal, pero estando en el gobierno hacían otra cosa. Y bueno, Chávez no. Llegó con un discurso antineoliberal y impregnó en la nueva constitución política, que justo acá la tengo, también viajé a Venezuela hace unos años y nos regalaron diferentes obras, bueno, y realmente, y después de que asumió Hugo Chávez, se enfrentó a diferentes presiones dentro de Venezuela, pero también en un contexto internacional complejo, y que vemos ahora los avatares que tiene Maduro, sobre todo la presión de Estados Unidos y los países... Ahí nos vamos a meter en el segundo bloque. Igual dejo una pregunta en relación a este primer bloque que tiene que ver si Maduro no utiliza el chavismo como una manera de mantenerse en el poder, ¿no? Una hipótesis que también se maneja, ¿no? Utilizar una estructura, una ideología formada de hace muchos años para poder mantenerse en ese poder. Nos vamos a ir a un corte, vamos a seguir hablando por supuesto de la situación en Venezuela y los vamos a invitar a que ustedes también participen a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Pequeño corte y enseguida continuamos con más. La oposición ha salido de todas las negociaciones de reconciliación, acusando al gobierno de mentir y comprar tiempo. Su principal rival, Henry Falcón, que obtuvo 21% de los votos, desconoció el proceso electoral asegurando que careció de legitimidad y exigió una nueva votación. La participación está por debajo del 30% y por eso hemos denunciado que el gobierno nacional pretende presentar una cifra que no se corresponde con la realidad. Anunció el martes la expulsión del mayor representante de Estados Unidos en Caracas, en respuesta a las sanciones económicas de Washington por su reelección. Yo le digo al gobierno de Donald Trump, al gobierno del Ku Klux Klan, le digo, ni con sanciones, ni con amenazas, ni conspiraciones, ustedes detuvieron las elecciones. Fíjense, para el gobierno de Estados Unidos, acabar con el chavismo como movimiento es un eje central de su política exterior. Seguimos en Distintos Parecidos hablando de la realidad en Venezuela, la situación en Venezuela. Y para complementar un poco la información que aparecía recién en el clip, las elecciones y resultados fueron desconocidas por Estados Unidos, que aplicó sanciones inmediatamente, una orden ejecutiva por la que limita al gobierno de Maduro la venta de deuda y activos públicos y petroleros en territorios estadounidenses. Se suman a ellos también el Grupo de Lima, ¿sí? Son 14 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá y Paraguay, Perú y Santa Lucía.
hoy mismo desde los parlamentarios argentinos del Mercosur dieron un comunicado de prensa donde se expedían acerca de esta situación, y para ello vamos a tener en comunicación telefónica a Gabriel Fidel, parlamentario del Mercosur. Muchísimas gracias, Gabriel, por la comunicación. Fernanda Oviedo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias de nuevo, y preguntar cuál es el fin de este comunicado y qué es lo que se expresa allí. Bueno, el fin del comunicado es, por supuesto, expresar la opinión de un grupo de parlamentarios del Mercosur argentinos, que básicamente somos distintas fuerzas políticas que consideramos que la situación de Venezuela es crítica, que las elecciones del domingo pasado lo agravan aún más, porque está claro que aún con todas las presiones que puso el régimen de Maduro, con toda la situación de persecución política, la situación difícil que se vive en el país, aún así la abstención fue enorme, porque fue, como nosotros decimos, una farsa electoral para legitimar una dictadura, y porque además de eso, fuera de estas circunstancias políticas e institucionales, está claro que el problema de Venezuela es tremendo, la crisis humanitaria es tremendo, los millones de venezolanos que están huyendo de Venezuela desesperados, buscando prácticamente temas básicos de vida, son realmente muy duros, y nosotros nos corresponde como parlamentarios argentinos solidarizarnos y expresar lo que pensamos, porque la situación, como digo, es muy crítica. Además de eso, recordemos que el Parlamento del Mercosur tiene integrados, aún con la suspensión de Venezuela del Mercosur, sí, los parlamentarios venezolanos siguen siendo parte del Parlamento, y por lo tanto nosotros somos solidarios con ellos, con la lucha que están dando, y bueno, y como es claro, no podíamos quedarnos callados, así que por eso emitimos ese comunicado. Bien, ¿qué se puede proponer desde ustedes como parlamentarios del Mercosur? Bueno, nosotros hemos intentado hacer muchas cosas, hemos enviado una misión de la Comisión de Derechos Humanos, y hemos también ido a la mesa directiva, hemos denunciado muchos de nosotros permanentemente, estamos en contacto con los exiliados, con los emigrados de Venezuela, ayudándolos, pero además de eso lo que pedimos es que Venezuela vuelva a la normalidad, hay que llamar a elecciones limpias, hay que reencauzar a Venezuela en las vías normales, y realmente la situación, hay mucho discurso del presidente Maduro, pero que la verdad que se condice muy poco con lo que está sufriendo su pueblo, así que por el bienestar, por el bien del pueblo de Venezuela, hace falta urgente elecciones limpias, elecciones transparentes, que se reencauce Venezuela a la normalidad, y yo creo que ya esto excede lo ideológico, excede las posiciones con respecto a donde cada uno puede estar. Me parece que hoy va más allá de eso, hoy es un tema absolutamente humanitario, y yo le voy a decir una cosa, en mi caso personal y en el caso de muchos de nosotros, la humanidad ha sufrido y sufre muchas injusticias. Esta injusticia está ocurriendo en Sudamérica. Muchos de nosotros no nos vamos a quedar callados y vamos a seguir denunciando lo que pasa en Venezuela, porque, como digo, son nuestros hermanos, son Latinoamérica, son Sudamérica, y por lo tanto nosotros exigimos y pedimos que Venezuela vuelva a la normalidad. Lo primero que tiene que hacer Venezuela es tener elecciones transparentes. Gabriel, en ese aspecto que has mencionado frente a la crisis humanitaria, este llamado a elecciones limpias, ¿cómo sería posible? ¿Es necesaria una intervención desde el exterior, la participación de organismos internacionales? ¿De qué manera la proponen? Ningún país tiene derecho a intervenir en la soberanía de otro. Por lo tanto, yo, cuando países más poderosos sostienen, o algunos de los países más poderosos sostienen una intervención, eso de nosotros lo rechazamos, por supuesto. Lo que nosotros sí creemos es que hay que dejar que los organismos internacionales, como la OEA y las Naciones Unidas, puedan intervenir, puedan garantizar esa transparencia, y por supuesto que dejen que los venezolanos hablen. O sea, lo que acá tiene que dejar el gobierno de Maduro, el régimen, es que los mismos venezolanos puedan hablar, puedan participar, no solamente los venezolanos que piensan como él, todos los venezolanos, porque las democracias se construyen y se constituyen
de voces diversas. Y bueno, lo que no hay hoy en Venezuela es voces diversas. Hay solamente una voz, que es la voz de Maduro y de la gente que lo sigue a él. Entonces lo que queremos nosotros es transparencia, democracia, instituciones que garanticen esto y por sobre todas las cosas, le digo, más allá de lo político, veamos lo humanitario, ¿no? O sea, no da más el pueblo venezolano y solo le cierra con el 80% de pobreza, con las estimaciones que hay hoy de entre 2 y 4 millones de venezolanos fuera de Venezuela, sin perseguir más a la oposición y permitiendo que haya una democracia de verdad. Gabriel, es realmente lamentable lo que pasa hoy en Venezuela. ¿Cómo debería actuar la comunidad internacional y el propio gobierno de Maduro para poder las dictaduras nunca dejan que haya pluralidad. Lo de Maduro es una dictadura. Entonces lo que tiene que permitir es que haya la libre expresión, dejar de perseguir a la oposición, dejar de meter preso al que piensa distinto, dejar de proscribir. Yo le puedo mostrar parlamentarios opositores que le quitan los pasaportes, que tienen que salir por tierra a Colombia, conseguir un salvoconducto para poder ir a las sesiones. No, la situación de Venezuela me refería es crítica, a esto de la acción de la comunidad internacional, porque bueno, hay embajadas, países que han decidido retirar su embajada de Caracas. ¿Eso no tensiona aún más la relación? No, es que lo que pasa es que hay que tomar medidas fuertes y de verdad con una dictadura. Miren, lo de Venezuela es una dictadura. Los que hoy no entiendan que lo de Venezuela es una dictadura, no dejan de ver la realidad de ese país. Y además de eso, vayan a Buenos Aires, o acá mismo en Mendoza, con los alrededor de 500 a 1000 emigrados, exiliados que hay acá, vayan a Buenos Aires, entren a cualquier comercio y encuentren chicos jóvenes que no hacen política, que son simples venezolanos, y pregúntenles lo que es Venezuela. O sea, no le pregunten a los políticos, pregúntenle al venezolano medio, a todos los que están viviendo en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Perú, pregúntenles cómo la están pasando y por qué se fueron, y pregúntenles cómo viven sus familias. Entonces, por eso digo que la situación es tremenda y la verdad que no hay que dejar al desamparo a los venezolanos. Por eso digo, ningún país tiene derecho a intervenir sobre otro, pero sí creo que Maduro tiene que abrir Venezuela, permitir elecciones limpias y que los organismos internacionales que conformamos, en el caso de la OEA, todos los países de América, en el caso de las Naciones Unidas, todos los países del mundo, que se permita que Venezuela vuelva a la normalidad. En algún momento va a tener que volver a la normalidad. Yo espero que sea pronto porque la situación de la gente es muy dura. Gabriel, te agradecemos muchísimo la comunicación con Distintos Parecidos. Muy claro tu mensaje. Gracias a ustedes como siempre. Hasta luego. Bueno, Gabriel Fidel, parlamentario del Mercosur, dándonos su parecer y también el de los parlamentarios argentinos en el Mercosur a través de un comunicado de prensa y que él nos describía recién nomás. Bueno, sí. Gabriel Fidel es un parlamentario y como parlamentario ejerce su derecho subjetivo a expresar su opinión. Igualmente también, como él mismo dijo, cualquier graduado del tema de las ciencias sociales reconoce justamente esto, un principio universal que es la libre autodeterminación de los pueblos, ¿no? Muy importante esto si tenemos en cuenta de que, se lo endilga como una dictadura y la verdad, la palabra dictadura, hemos visto muchas dictaduras en América Latina y en el mundo y ninguna ha sido igual a la otra, cada una tiene una característica distinta, pero en este sentido me parece que Venezuela es la dictadura a la que se hacía referencia Eduardo Galeano, no sé si recuerdan, una dictadura muy rara donde la gente vota todos los años, donde los mayores medios de comunicación son opositores. Me parece que el problema de Venezuela no es un problema democrático, me parece que el problema de Venezuela es otro. Me parece que los organismos internacionales, principalmente los regionales, tienen que respetar el derecho a la libre determinación de los pueblos y cumplir los principios de la Carta de Naciones Unidas, que es mantener la paz y la seguridad internacionales y por ello ofrecerles caminos de diálogo, solución de las controversias entre los distintos sectores políticos de Venezuela, ofrecer las garantías para que esas negociaciones partan desde el principio de la buena fe, porque sin ese principio también universal de la buena fe, nada es válido, y garantizar de que los conflictos no deriven
en una guerra civil, porque si no pareciera de que las medidas que se están tomando contra la dictadura venezolana son muy parecidas a las que se tomaron contra la dictadura siria, y sabemos que esas medidas no llevaron a un buen lugar. Entonces me parece que si queremos solucionar el problema, la comunidad internacional tiene que actuar de forma distinta, aprender de sus errores y corregirlos. Yo por ahí... sí, una cosita que no coincido en una parte, digamos. Vos planteás la libre determinación de los pueblos. Yo me pregunto... No, la Carta de la ONU. Yo me pregunto, ¿la determinación del pueblo de Venezuela es libre o es presionada? O sea, ese es el planteo, digamos. Yo quisiera y quiero que en Venezuela se vote libremente, y si gana Maduro, que gane Maduro. O sea, no tengo ningún problema. Pero que haya libertad de expresión, libertad de participación, libertad de política para actuar, que se actúe dentro libremente. Yo les comento, yo tuve la suerte, me considero una persona con suerte de haber conocido Venezuela y Cuba. Y la situación de Cuba no es la misma que Venezuela. O sea, a pesar de que ideológicamente existen coincidencias, entonces yo veo que el pueblo venezolano, digamos, está sufriendo mucho más que el pueblo cubano, o el pueblo cubano se adaptó mejor a la situación, o no sé qué, pero uno ve mucha diferencia entre un lugar y otro. ¿Cuáles son ese sufrimiento, o cómo lo definirías en estos términos de diferencias con los cubanos? Cuba-Venezuela. Sí. ¿Cuáles son esos sufrimientos que vos observás? Mira, yo te voy a comentar experiencia personal. En Cuba tuvimos un problema dentro del hotel, un problema de personal, digamos, o sea, una descompostura. Nos atendió un médico muy bien, nos dieron elementos, nos dieron remedios, nos dieron todo y terminamos muy bien. O sea, en Venezuela, a mi nieto, que tenía 9 meses en ese momento, le da un problema de garganta, vamos al hotel, pedimos médico, el médico llama por teléfono a la habitación y dice, mire, yo podría ir, pero es que no van a conseguir remedio. Entonces, claro, es otro tipo de problemas que se plantean, claro, la diferencia. Le dice mi hija, mira, yo traje remedio, uno trata de ir marcando. Bueno, le dijo a la cantidad de remedios que iba, dijo, había una farmacia, o sea, bueno. Claro. Es una de las diferencias, digamos, de lo que pasa en Venezuela a lo que pasa en Cuba. O sea, sí, lo que es claro acá, escuchándolo a Gabriel Fidel, yo disiento de muchas de las ideas de él. Obviamente se nota la influencia que tiene con los parlamentarios venezolanos, que el conflicto en Venezuela surgió a partir de la elección de estos parlamentarios, que no se les reconoció porque habían hecho denuncia de fraude en algunos estados, y porque, digamos, no se reconoció, bueno, ellos empezaron a funcionar paralelo, digamos, lo que se ve en las ideas de Fidel apoyadas, ¿no es cierto?, por este escenario, pero realmente también hay que notar que hay un constructo castrochavista, podríamos decirlo, que es ha sido usado por los diferentes gobiernos de derecha, conservadores, que han retornado a los gobiernos de los estados latinoamericanos, entre ellos la Argentina. Macri, antes de ser elegido presidente, si ustedes observan en las campañas electorales, siempre, pero no, digamos, el kirchnerismo lo asociaba o lo alineaba con la política chavista. Y obviamente después ya en el gobierno empezó toda esta campaña. Algunos dicen que es muy amigo de algunos, por ejemplo, de Polar, de estas empresas que hay en Venezuela, digamos. Bueno, hay muchas cuestiones, pero sobre todo, bueno, la crisis humanitaria es cierta, pero lo que también es cierto es que la responsabilidad no pasa solamente por el gobierno
de Nicolás Maduro, sino por la oposición. ¿Por qué no se presentó a las elecciones? Ellos dicen, nosotros hubiéramos ganado. ¿Por qué no se presentaron? Ese es un tema que tenemos que tocar seguramente acerca de estos días previos a las elecciones. Exactamente. Pero no podían participar porque iban presos. No, bueno, también porque... Se llamó también una abstención a la votación. Claro, se debe una estrategia electoral. Yo les voy a comentar algo, o sea, insisto, viendo siempre desde afuera y no desde adentro internamente la cosa. La ¿Lo revolución... puedo cortar, Luis? Porque tenemos una llamada justo, pero lo vamos a retomar. Videollamada Porque tenemos una videollamada y para que no se nos vaya, está con nosotros en comunicación Antonio de la Cruz, analista político. Él está en este momento en Washington. Antonio, buenas tardes. Fernando Video te saluda. Muy buenas tardes, Fernanda. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y sobre todo, bueno, hemos estado hablando de las elecciones, estamos hablando de la crisis humanitaria en Venezuela, pero fundamentalmente también queríamos tocar ahora con vos la cuestión de la crisis económica, una de las mayores crisis de los últimos años en Venezuela, quizás la histórica. ¿Cuáles son los factores de esta crisis económica? Fernanda, la crisis económica en Venezuela obedece al modelo que Chávez en su primera etapa y segunda etapa implantó en Venezuela, que se llamó el Plan de la Patria, donde el Estado expropió a la propiedad privada y en tanto entregó a ser explotada por personas que no tenían ni el capital ni el conocimiento para hacerlo. Y eso podemos hablar desde entregándoles las fincas de caña, ¿verdad?, a agricultores con la misma asesoría de Cuba, y hoy Venezuela importa azúcar. Igual ocurrió con el sector del arroz, igual ocurrió con el sector del maíz y hasta con el mismo ganado vacuno y la leche en Venezuela. En Venezuela hoy se importa casi el 90% de lo que se requiere consumir. Una de las crisis en Venezuela más fuertes es que Venezuela no produce lo que consume, porque ese modelo que Chávez implantó en Venezuela se afincó en el único producto que exporta, que es el petróleo. Como él tuvo 10 años de precios altos, él aprovechó con eso y importó casi todo. Entonces, hacer en ese sentido dependiente del petróleo, no logró desarrollar el campo ni las industrias del país. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el precio del petróleo en el 2014 cae, Maduro realmente sufre toda una serie de contracción en la economía y no logra salir de él, porque ha estado desde el 14 hasta ahora, y vemos en Venezuela en estos 3 años la contracción de la economía ha estado en un 50%. Entonces, básicamente Venezuela es hoy un país que no produce lo que consume y lo que necesita, no invirtió en la infraestructura, y por eso vemos la crisis de los servicios públicos, electricidad, ¿verdad?, hasta el mismo sector petrolero, que vemos que Venezuela al inicio del periodo de Chávez producía alrededor de 3 millones de barriles y hoy está produciendo 1.400.000 barriles día. Entonces eso requiere que haya una caída. Dime, Fernando. Antonio, Carolina te saluda. ¿Se puede salir de esta hiperinflación que llega casi al 14.000% en Venezuela? Salir de la... Ok, ¿qué hizo el Estado para poder compensar, para poder justificar la hiperinflación? Fue que financió el déficit fiscal con emisión de bolívares. Entonces eso lo conocen en Argentina porque ustedes han tenido procesos de inflación también. Entonces, ¿qué ocurre? Para poder salir de la hiperinflación tiene que hacer un ajuste, y un ajuste de gasto, por supuesto. Entonces ese ajuste va a verse afectada los programas sociales, porque necesita primero invertir, o sea, para generar que la industria privada genere ingresos y poder salir hacia adelante y pagar impuestos y poder. Entonces, el Estado ha crecido mucho, hay que achicar el Estado, cosa que el gobierno Maduro no va a estar dispuesto a hacer, porque tendría que recortar parte de sus seguidores, porque hoy Maduro una parte importante de sus electores está en el sector público, porque usa la coacción a través de las bolsas de comida CLAP para que vayan a votar por él, y no va a estar dispuesto a hacerlo. Y necesita una inyección de capital para poder cortar esta hiperinflación. Y de esa inyección de capital nada más la puede hacer hoy, por los montos que hablamos, de unos 80.000 millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional. Bien, que es la que puede, porque China y Rusia hoy no tienen esa capacidad para dársela a Venezuela. Bien, ¿cómo ves una salida a esta crisis económica, teniendo en cuenta también el contexto internacional, y esta dependencia del petróleo en cuanto al precio? ¿Cuáles deberían ser, los desafíos quizás ya están claros, pero cuáles deberían ser las formas para solucionar lo que está pasando hoy en Venezuela?
En Venezuela, para salir de esta crisis, debe resolver primero la crisis de gobernabilidad. Venezuela tiene que resolver su problema político, salir de esa crisis, porque mientras no hayan grandes acuerdos políticos, no logras presentar un plan para recuperar la economía y que sea aprobado. Entonces, la crisis que existe hoy política en Venezuela, el primer paso que tiene que hacer el gobierno Maduro es resolver esa crisis política. Porque ¿Cómo se resuelve? El reconocimiento del otro. O sea, ¿cómo se resuelve? Es cuando tú reconoces al otro. El gobierno Maduro no reconoce la Asamblea Nacional, por ejemplo, como órgano, como un poder independiente. Por eso le crea paralelamente la Asamblea Nacional Constituyente, para no poder tener que recurrir. Mientras no reconozcas al otro y la misma oposición reconozca a Maduro, ¿verdad? Por supuesto, después de esta última elección es cuesta arriba, pero si no logran reconocerse los actores políticos en Venezuela, cuesta mucho salir de la crisis de hiperinflación que tiene el país. Antonio, te agradecemos muchísimo la comunicación con distintos parecidos, muy claro tus respuestas también para poder entender un poco más, desde otra voz, desde otra mirada, así que muchísimas gracias. A la orden, un placer. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir a un nuevo corte, seguimos sumando voces para tratar de entender desde distintas miradas esta cuestión en Venezuela, ¿sí? Desde lo político, desde lo económico, desde lo social. Nos vamos a un nuevo corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Seguimos en distintos parecidos hablando de Venezuela y lo planteábamos a lo largo del programa, ¿no? Crisis económica, crisis institucional, lo hablábamos también la crisis migratoria y quizás meternos un poquito más en eso porque se ha aumentado mucho, ¿sí? La migración, ¿sí? Hacia países vecinos, latinoamericanos, Argentina, Chile, Brasil. De hecho, nuestro canciller el día de ayer habló, ¿sí? Fourier dijo que Argentina abría las puertas para los venezolanos, en esta crisis que está teniendo Venezuela, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿qué otras consecuencias puede tener esta situación en Venezuela? Sí, el tema de las migraciones es una preocupación relevante, incluso para las universidades. Nosotros hemos tenido contacto hace poco, por ejemplo, tenemos proyectos en Ecuador y nos decían que cerca de 15.000 venezolanos cruzaban la frontera y pedían refugio y se les denegaba y ya muchos pensaban, han venido a Argentina, otros a Chile o a Centroamérica, pero realmente es una cuestión que hay que atender, sobre todo porque son familias que viajan con sus hijos y estos son elementos que hay que tener en cuenta, sobre todo con estos parlamentarios que todavía están en el Parlasur, alguna oposición que se dignó a participar de estas elecciones, buscar participar en estas mesas de negociación y de acuerdo que ha llamado Nicolás Maduro en estos días para de alguna manera resolver la cuestión económica, sobre todo que esto es el puntapié de esta crisis migratoria y por el tema de desabastecimiento y es muy difícil, nos decían, encontrar productos de primera necesidad y Venezuela se ha generado, como un Estado en base a su modelo rentista petrolero que Chávez intentó modificar, ¿no es cierto?, pero que no pudo generar por ahí una industria, un modelo de desarrollo de industria nacional, sobre todo en estos productos básicos, entonces es muy dependiente en cuanto a las importaciones. Y esto se ve en lo social, sobre todo, pero con el tema de las migraciones. Nosotros cuando estuvimos en Venezuela nos gustó ver las políticas sociales, sobre todo las misiones, el desarrollo de los mercados, unos mercados populares que tenían precios diferenciados, diferente a los mercados, a los supermercados, con precios diferenciados para los sectores populares, claro, clínicas populares gratuitas, la Universidad Bolivariana gratuita que también estuvimos. Esas son políticas claras que instaló el chavismo que todavía están, pero que claro, esta cuestión económica, la hiperinflación está afectando los salarios de los trabajadores y esta migración creciente en este país. Yo quiero partir de una base, coincido con él
y es cierto, en un principio la revolución bolivariana, esta de la que lanza Chávez, entusiasmó mucho, o sea, mucho inclusive en la Argentina. No se veía mal, estábamos, porque yo me incluía, o sea, a mí me gustó inclusive la primera parte, frente o tratando de unir a Latinoamérica para no enfrentar, pero no dejarse comer por el gran monstruo del norte. Pero yo creo que todo se derrumba. Primero creo que Chávez les dio pescado, pero no enseñó a pescar, o sea, en un pueblo que no estaba acostumbrado a manejarse. Y segundo, creo que la muerte de Chávez derrumbó toda una política porque Maduro no la pudo sostener. O sea, sí, se relaciona también con lo que recién decía Antonio acerca de este plan de la patria, donde llegaron algunos aspectos a venezolanos que no supieron manejarlo en ese momento. Claro, por eso te digo, o sea, y además, entonces, ¿qué opta o por qué opta Maduro? En lugar de gobernar con el convencimiento, o sea, el pueblo gobierna con la fuerza. Y llega un momento en que la situación, o sea, para colmo de males, tiene una política exterior que le va trabando, le va poniendo trabas. Entonces, Venezuela cada vez está más cerrado. Insisto en el tema. Cuba también tenía el mismo problema que Venezuela, y sin embargo uno no ve la misma situación en Cuba que la de Venezuela. Hay algo que no funciona, no sé qué es. Por ahí las instituciones, si uno ve, digamos, hay análisis institucionales, y en los países andinos, sobre todo, digamos, se destaca una baja institucionalidad comparado a los países de Sudamérica, digamos. Yo creo que eso también es parte de los fenómenos de consolidación de los estados modernos que hemos visto en la última mitad del siglo XX. Cada estado que ha abandonado las políticas programáticas de los centros económicos de poder y ha optado por una vía de desarrollo nacional, autóctona o de mayor independencia, se ha encontrado con desafíos propios del sistema económico que son, digo, que el sistema económico no es ideológico, pero ahí el fallo es material, quizás, ¿no? digo, y poniéndolo también en términos de una opinión, esto de, bueno, ¿qué pasa con el nivel de productividad? O sea, se afincan al petróleo, sí. No hay un nivel de productividad, entonces la dependencia termina siendo mayor desde el propio sistema que se propone. Por supuesto, pero si uno, la productividad, el concepto de productividad como el de ventaja comparativa están íntimamente relacionados con los recursos que tiene un país. Si un país tiene recursos que otro no tiene y esos recursos son valiosos, se dice que tiene una ventaja comparativa. Si lo sabe explotar bien, se dice que tiene productividad. El caso de Venezuela. Venezuela tiene las reservas de petróleo más importantes del mundo. A 200 metros debajo de la franja del Orinoco ya hay petróleo. Se calcula que hay para por lo menos 300 años más de petróleo, es decir, una barbaridad. Entonces, bueno, el Plan de la Patria lo que hace es poner foco en un proceso de industrialización tardío, ¿sí?, con base de la renta petrolera, a partir de la redistribución de esa renta. Uno puede criticar la rapidez o la efectividad de ese proceso de industrialización, pero lo claro es de que Venezuela necesita industrializarse. Y la industrialización necesita de capitales, porque para eso necesitamos las inversiones, para la infraestructura. Y hasta el día de hoy, con la crisis climática y la crisis de productividad de los recursos naturales no renovables, la principal fuente de capital sigue siendo el petróleo. Venezuela lo que usa es su petróleo para invertir en infraestructura. En Cuba, de hecho, hay una carretera que une Varadero con Santa Clara, hecha exclusivamente por Venezuela, no por una afinidad ideológica, sino porque necesitaban infraestructura para poder vender el petróleo, o sea, desplazar el petróleo que ellos mismos le vendían a los cubanos. Vamos cerrando, nos queda poco tiempo. ¿Algún comentario final, Luis? No, mira, a mí lo que me duele mucho es lo que está pasando con el pueblo venezolano. O sea, esto es una realidad. Insisto en un tema
anecdótico, pero realmente, o sea, nosotros llevaba a mi hija con el bebé de 9 meses, llevaba un bolsón de pañales. El nene no usó los pañales porque andaba todo el día. Y el pañal que nosotros le regalamos, o sea, que mi hija le regaló al mozo que nos atendía, sí, tenía una nena de 2 años, o sea, el pañal que de mi nieto de 9 meses le quedaba muy bien a una nena de 2 años, claro, en Venezuela. O sea, bien, hay algo que está pasando, hay algo que la gente está sufriendo y eso es lo que yo no puedo permitir. Bien. Llámese Maduro, llámese Juan Pérez o llámese... Perfecto. Bueno, Sergio, cualquier. Gracias. Sí, bueno, esperamos, digamos, que la oposición y el gobierno de Maduro, digamos, de alguna manera encuentren un camino democrático, digamos, de negociación, de acuerdo, para salir de esta crisis económica y humanitaria realmente, porque, bueno, vemos que es algo insostenible, estamos en contra, obviamente, de las intervenciones de otros países. La salida de los embajadores, bueno, son señales de estos gobiernos que han usado esta mirada castrochavista para, de alguna manera, potenciar sus discursos políticos, pero que esperamos que Venezuela, a nivel interno de los diferentes estados, un país con más de 30 millones de habitantes, bueno, votaron, dicen, cerca de 10 millones, un poquito menos, pero que realmente es una cuestión relevante a resolver dentro del Estado. Bueno, muchísimas gracias por haber estado, Nicolás, muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias, Luis, por haber estado presente en este Distintos Parecidos, y quedan abiertos, por supuesto, no se define nada, pero hay que seguir hablando, por supuesto. Caro, ¿nos vamos? No nos queda más tiempo, bueno, saludamos a todos los que estuvieron del otro lado y por supuesto a Baidip que me vistió en el día de hoy, y nos encontramos mañana en un nuevo Distintos Parecidos. Bueno, hoy un debate para pensar, ¿sí? Que más allá de las ideologías, más allá de la política, más allá de lo económico, lo que importa es el pueblo. Nos vamos, porque mañana nos volvemos a reencontrar en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.